Y vamos a empezar de una manera práctica. Estos son casos, una pincelada nada más, pequeños casos que vemos en la práctica cotidiana y en hospitalización. ¿Qué tenemos? Que es un paciente que tiene 2 días de enfermedad, un paciente de mediana edad, 2 días de enfermedad. ¿Qué caracteriza a esta enfermedad? Que hay dolor lumbar, hematuria, náuseas y vómitos y fiebre. Yo podría pensar, así a grosso modo, que al tener dolor lumbar y fiebre, sospechar en infección urinaria alta, ¿verdad? Una pielonefritis aguda, claro. Y la hematuria puede ser que tenga de fondo como una comorbilidad nefrolitiasis o urolitiasis. Más o menos yo podría ahí ir planteando estas posibilidades. Y en la parte del laboratorio, en la bioquímica sérica, vean, el día 19 de junio tiene creatinina sérica 1,9, es decir, está aumentada por la creatinina, lo normal es de 1,1 o 1,2 en los varones. Entonces está aumentada la creatinina y está aumentada la urea. Así que, ¿qué puedo pensar al momento? Puedo pensar que el paciente, no, de hecho, está haciendo injuria renal aguda, claro. Pero ¿qué puedo pensar en relación a la causa de esta injuria renal aguda? Como hemos planteado, tiene infección urinaria. Y tal vez esta infección urinaria esté dando la llamada urosepsis. Ustedes recuerdan que sepsis es cuando la infección produce disfunción orgánica que amenaza la vida del paciente. Entonces yo planteo aquí, en esta parte del camino, una urosepsis. Y esta urosepsis está produciendo la injuria renal aguda, que actualmente también se llama lesión renal aguda, por si acaso. Alguno de ustedes está enterado de eso. Pero llamémosle injuria renal aguda. Ahora, lo siguiente, vean. Después mejoró, como pueden ver, después se mejorando. Lo primero que debo hacer acá es ver la relación. Tengo que hacer una división entre urea y creatinina y ver si es mayor de 40 o menor de 40. ¿Por qué? Porque eso me va a decir cuál es el tipo de injuria renal aguda. Si es mayor de 40, es prerrenal. Y si es menor de 40, ya es renal, interrenal, o sea, hay un daño renal establecido. En este caso, si divido 71 entre 1, será mayor de 40, no, casi entre 2. 1,9 redondeo a 2, sí, es menos de 40. O sea, aparentemente, ¿qué me está diciendo? Que esta injuria renal es interrenal. Sin embargo, sin embargo, este no es el mejor parámetro para poder clasificar la injuria renal aguda, como vamos a ver después. Y vean lo siguiente, el día 20 está normal y después se mantiene en el límite superior. ¿Esto qué quiere decir? Que este parámetro de dividir urea entre creatinina no es el mejor. Es sensible, sí, pero no específico. Así que tengan cuidado. Eso lo puedo preguntar en el examen. Por la evolución de este paciente, la evolución en este caso, claro, clínica y también bioquímica, de la bioquímica urinaria, puedo decir, sin temor a equivocarme, que estoy frente a una injuria renal prerrenal, debido a una probable urosepsis. Este es el caso 1. Caso 2. Acá tenemos otro paciente que ya tiene un tiempo de enfermedad de una semana. Está presentando agitación psicomotriz de repente, disnea a moderados esfuerzos, dolor precordial, ortopnia. Es decir, es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Porque ¿qué es ortopnia? Es la intolerancia de cúbito. El paciente necesita varias almohadas para poder respirar bien. A eso súmale disnea de esfuerzo, súmale dolor precordial y el edema ni hablar, se cerró el círculo. Es una insuficiencia cardíaca crónica, de repente reagudizada. Y ese dolor de pecho de repente puede estar diciéndome que tiene de base una cardiopatía isquémica o coronaria. No sé, eso es lo que planteo. Ahora, veamos la consecuencia a nivel renal de esto. La creatinina está en 1,3, está aumentada discretamente y la urea también. Pero a medida que pasa el tiempo,
Eso fue el 5 de junio. El 6 está en 1,68. Aumentó. Y acá planteamos lo mismo. Es un paciente que tiene injuria renal aguda por una insuficiencia cardíaca crónica, lo que llaman ahora agudamente descompensada. Divido urea entre creatinina, 68 entre 1,6. Me va a salir menos de 40. Es decir, como si fuera también una injuria renal aguda interrenal. O sea, ya hay un daño renal establecido. ¿Y cómo le fue? Se mantuvo. Llega el día 14 y seguía aumentado todavía. Entonces, en este caso sí, por el curso, por la evolución de la bioquímica, por los niveles persistentes elevados de creatinina y de urea, podemos decir que sí, estamos frente a una injuria interrenal. Solamente eso. Continúo. Bien, en ese cuadrito voy a repasar cómo diferenciar enfermedad renal crónica de injuria renal aguda. Y lo primero que me llama la atención aquí es la anemia. Si el paciente tiene anemia, eso es crónico. Y si no tiene anemia, eso debe ser agudo. Ahora, evitando los absolutos porque en medicina generalmente no hay absolutos. Bien, pero además de la anemia, ¿cómo te das cuenta que esto es enfermedad renal crónica o falla renal aguda o injuria renal aguda, mejor? La clínica. ¿Cuál es la clínica de la uremia? Lo que llaman el síndrome urémico. En ese caso, lo que va a destacar es a nivel digestivo. El paciente tiene náuseas, vómitos frecuentes. Y además, en el sistema nervioso central, depresión del estado de conciencia, somnolencia, confusión, sopor, incluso puede llegar al coma, si es que no se maneja adecuadamente. Bien, esta clínica, hay más, pero principalmente esto. Esta clínica de esta uremia va a ser más destacada cuando es agudo y menos destacada cuando es crónico. ¿Por qué? Porque cuando es crónico ya se ha adaptado. El paciente se ha adaptado a niveles elevados de urea y creatinina. En cambio, cuando es agudo, no. Pues ahí siente más la pegada de la intensidad de la clínica. ¿Cómo demuestro si esto es crónico o es agudo? Muy simple. Le pido una ecografía renal. Porque si es crónico, ¿cómo va a estar el tamaño de los riñones? Disminuido. El grosor de la corteza, disminuido. Pero es bueno dar punto de corte. Es importante. Los puntos de corte. El tamaño de los riñones menos de 10 centímetros significa que está disminuido de tamaño. Y la corteza menos de 30 milímetros está adelgazada la corteza. Entonces, resumiendo, ¿cómo demuestro que es una enfermedad renal crónica? Con una ecografía. Si la longitud es menor de 10 centímetros y la corteza menos de 30 milímetros, ni hablar. Sin embargo, compañeros, hay excepciones. En medicina hay excepciones. Aquí tengo que revisar qué causas de RC pueden cursar avanzada, ojo, RC avanzada, pueden cursar con riñones de tamaño normal, incluso aumentadas. Entonces, si participaran, que todavía no voy a pedir participación, unos dirían, bueno, hidronefrosis, consecuencia de neuropatía obstructiva, aumenta el tamaño de los riñones. Otro diría amiloidosis, por ejemplo, por tuberculosis crónica. Otro diría riñón poliquístico. Y riñón poliquístico, em, cuando hay historia familiar, historia también de glomerulonefritis. Y también ahí debe estar LES, lupus eritematoso sistémico, también, ojo con este dato,
también es una causa de RC avanzada con riñones de tamaño normal. Ahora, ¿cuál es la definición de injuria renal aguda? Es la disminución brusca de la función renal. Disminución brusca de la función renal. Y estos círculos es interesante porque miren, el AQI, que es el círculo más oscurito, la injuria renal aguda, que ahora se llama lesión renal aguda, está incluida en lo que es RC, ¿vean? ¿No? Forma parte del RC, pero también forma parte de la enfermedad renal aguda. ¿Qué es enfermedad renal aguda? ¿Qué es enfermedad renal crónica? Más o menos es parecida a la definición, porque en ambas empieza diciendo que hay una disminución del filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto. En ambas, enfermedad renal aguda, enfermedad renal crónica. La diferencia está en el tiempo. Si eso se da en menos de 3 meses, es agudo. Si es más de 3 meses, es enfermedad renal crónica. Fácil de recordar. Vamos ahora con unas preguntas para ir haciendo retroalimentación de lo que estamos hablando. Es una pregunta de NAM. Se define la insuficiencia renal aguda, mejor le llamaríamos injuria renal aguda, como la disminución súbita, brusca, como vimos en la definición, de la función renal cuya consecuencia es la alteración hídrica. Claro que sí. La respuesta es fácil. Vamos ahora a utilizar una escala Akin, la escala del Akin. O sea, una vez que has planteado ya que es una injuria renal aguda, el siguiente paso es decirme cuál es la severidad. ¿Es un Akin 1, un Akin 2 o un Akin 3? Para eso sirve la escala esta del Akin. Y vean, Akin 1, hay un aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas. O también mayor o igual a 1,5 a menos de 2 veces el nivel basal. Pero vean, desde el punto de vista clínico, la diuresis. Una diuresis normal equivale a más de 0,5 cc por kilo hora. O sea, tú puedes, si tu paciente está delicado, pon una sonda vesical y mide la diuresis horaria para ver si está funcionando bien el riñón. Si la diuresis, repito, es más de 0,5 mililitros por kilo hora, estamos bien. El problema es cuando es menos y durante 6 horas por lo menos, eso se considera como oliguria. Porque hemos aprendido que oliguria es un volumen urinario por debajo de 400 cc en 24 horas, que es la cantidad mínima que se requiere de líquido o de eliminar líquido para eliminar los solutos que se presentan en el metabolismo diario. Pero también otra manera y más rápida de determinar la oliguria es lo que estoy diciendo, y esto lo ha propuesto la CADIGO. Una diuresis menor de 0,5 mililitros por kilo hora por 6 horas, ni hablar, está en oliguria. Grado 2, un aumento de mayor o igual a 2 a menos de 3 veces sobre el nivel basal. Y lo mismo, la disminución de la diuresis, menos 0,5, pero por lo menos 12 horas. Y por último, Akin 3. Y acá, ojo con este dato que les voy a dar. Antes hablábamos de insuficiencia renal aguda. O sea, antes hablábamos de insuficiencia renal aguda. Todavía podríamos mantener ese concepto cuando podemos hablar actualmente de insuficiencia renal aguda en un Akin 3. Un Akin 3 es insuficiencia renal aguda, también algunos le llaman falla renal aguda. En ese caso, un aumento de la creatinina basal mayor o igual a 3 veces, o también el mismo valor de la creatinina sérica, cuando supera los 4 miligramos por decilitro. Cualquiera de dos formas. Bien, entonces, no pierdan la secuencia, plantean el diagnóstico de injuria renal aguda y luego, sustentado, lo diferencian, como he visto, de una enfermedad renal crónica y luego
la severidad utilizando este score o score de Akin. El inconveniente de este score es que se requiere saber la creatinina basal, es decir, la creatinina antes que se presente todo este proceso fisiopatológico. Y a veces no lo tenemos. Entonces, esa es la deficiencia de esta escala. Una vez que tú dices que es una injuria renal aguda, aquí en tanto, o uno, dos o tres, el siguiente paso es ver si es lo que vimos al inicio, si es prerrenal, interrenal o posrenal. Y nos ayuda mucho como le dije ya en la clase anterior, en este capítulo de semiología renal, tenemos que utilizar mucho de la analítica, mucho de los exámenes auxiliares. Quieras o no, tenemos que utilizarlo, no queda otra. Si es que queremos aproximarnos a la verdad. Y tenemos acá varios parámetros que te pueden indicar si es prerrenal o es interrenal. ¿Cuáles hemos utilizado nosotros en el primer ejercicio? Esto, la relación urea sobre creatinina. Más de 40 prerrenal, menos de 40 renal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el daño es prerrenal, o sea, no hay un daño renal establecido, se sigue reabsorbiendo urea. ¿Y dónde se reabsorbe la urea? A nivel del túbulo contorneado proximal. Sin embargo, ¿qué les dije? Que es sensible, pero no es tan específico. También puedo usar sodio urinario menos de 10 prerrenal, más de 20 renal. Los cilindros, en el examen de orina, cilindros hialinos, prerrenal, cilindros glandulares renales. Los cilindros en realidad, ¿qué es un cilindro? Es la acumulación de proteínas. Y adoptan la forma de cilindro porque las proteínas son tubulares. Las proteínas se forman en los túbulos renales. La matriz, digamos, de los cilindros es un cilindro cristalino, es el hialino. Esa es la matriz. Y a medida que se agregan sustancias o elementos, ya se le pone el nombre. Cilindros hemáticos, cilindros eritrocitarios, cilindros leucocitarios, cilindros granulosos. Si tú encuentras cilindros hialinos, va para prerrenal. Cilindros granulosos para interrenal. Lo demás no vamos a hablar. Pero, esto sí, la excreción fraccionada de sodio es el parámetro más importante que tenemos para diferenciar una prerrenal de renal. Menos de 1% prerrenal, más de 1% renal. Y no se confíen de esta relación urea sobre creatinina. Tenemos acá otra pregunta. ¿Cuál de las alternativas señaladas caracteriza a la insuficiencia renal aguda prerenal? Son preguntas ya anteriores, antiguas, pero hay que actualizarlas. Entonces le llamaríamos, actualmente, ¿cómo se formularía esta pregunta? Así. ¿Cuál de las alternativas señaladas caracteriza a la injuria renal aguda prerrenal? No le llamemos insuficiencia. Y según lo que hemos repasado, tenemos que ir a la E. La respuesta, excreción fraccionada de sodio. Una cosa que yo les aconsejo, compañeros, es que cuando revisen este tipo de preguntas, ENAN, ustedes van a dar el examen del ENAN. ¿Les interesa este examen? Claro que sí. Cuando se entrenen en estas preguntas, no vean las alternativas de frente. Entonces yo tengo acá, ¿cuáles alternativas caracteriza la injuria renal aguda? Tengo varias en el cuadrito anterior. Pero ¿cuál es la más importante? La más fidedigna, la que tiene mayor valor diagnóstico, es la excreción fraccionada de urea menos de uno. Entonces es lo primero que busco. Y después ya tengo el sodio urinario, que debería ser menos de 10, que no de acá. La excreción fraccionada mayor de uno, que es interrenal, etcétera. Así que no vean las alternativas, vayan de frente a la respuesta. Y después, en el diagnóstico diferencial, sí vean las otras alternativas que son llamadas distractoras. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que tú dices que ya es una injuria renal aguda, aquí en tanto, que te indica la severidad, y planteas si es prerrenal, interrenal
o postrenal y te apoyas en el laboratorio, suponiendo que tú consideras que es prerrenal, entonces tienes que ver cuál es el mecanismo, porque a partir de este mecanismo tú vas a llegar a la causa, y son cuatro mecanismos: hipovolemia absoluta, hipovolemia relativa, pérdida de la autorregulación renal y alteración de la microcirculación. Hipovolemia absoluta, deshidratación, deshidratación severa por diarrea, por ejemplo, grandes quemaduras, tercer espacio que han aprendido cuando han hablado de pancreatitis aguda. Hipovolemia relativa, el líquido se esconde. Hay una redistribución del líquido. Y esto ocurre en insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, principalmente. Habría que agregar ahí rhabdomiólisis. ¿Cómo es la autorregulación renal? La autorregulación renal se pone en marcha cuando viene disminución de flujo plasmático renal. Un paciente que tiene una deshidratación, por ejemplo. ¿Y en qué consiste la autorregulación renal? Que la arteriola aferente se dilata y la eferente se contrae. Y hay fármacos que van a anular esta autorregulación. Un fármaco que contraiga la arteriola aferente está anulando la autorregulación, como los AINES. Otro que dilate la eferente está anulando la autorregulación, como los YECA o los ARA2. Y por último, la alteración de la microcirculación, que lo vemos en sepsis. Cuando es interrenal, puede ser glomerular, intersticial, tubular o incluso vascular. En glomerular, glomerulonefritis primaria, la membranosa, por ejemplo, secundarias a LES, después diabetes mellitus, que es una de las más frecuentes. Intersticial, por uso de AINES o antibióticos. Tubulares, aquí en las tubulares tenemos en primer lugar la isquémica, es decir, empezó como una injuria renal aguda prerrenal por deshidratación, pero no recibió un manejo adecuado. Entonces, eso sigue progresando. ¿Y a dónde va a progresar? A daño renal ya establecido. Y eso se llama necrosis tubular aguda isquémica. La necrosis tubular también puede ser tóxica por aminoglucósidos, por sustancia de radiocontraste. Y la vascular, la vasculitis. Solamente un par de palabras para postrenal, donde una de las causas frecuentes es nefrolitiasis. Puede ser también tumores benignos, tumores malignos. Podría ser también vejiga neurogénica en los diabéticos, hiperplasia prostática benigna en los varones mayores de 55 años, etcétera, etcétera. Veamos este caso clínico para poder hacer retroalimentación en relación a la información que les he ido dando. Es una mujer de mediana edad que viene por una enfermedad aguda caracterizada por diarrea severa y deshidratación severa. El momento que es diarrea severa, yo estoy planteando que es una diarrea infecciosa, ¿o no? Claro, es una diarrea infecciosa, secretora, toxigénica, toxigénica bacteriana. Y vean, acá ya hay disfunción orgánica. La diuresis es menor de 0,5 por 6 horas. ¿Qué te está diciendo ahí? Que tiene oliguria. Que esta deshidratación está produciendo disfunción a nivel renal, oliguria. La presión está en el límite, igual que la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria está aumentada. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico al momento sería una injuria renal aguda prerrenal. Claro, no me dan datos todavía para cuándo sospechar que esto ya se convirtió en interrenal. Entonces la respuesta está en la B, insuficiencia prerrenal. O mejor dicho, sería una injuria renal aguda prerrenal. Está otro caso de ENAM. Es un varón de mediana edad que tiene injuria renal aguda
por shock hipovolémico prolongado. Es el primer mecanismo que hemos hablado de la injuria renal aguda. Y vean que esto está totalmente dirigido. Según el examen de orina, ¿qué hallazgo indica necrosis tubular aguda? Y hemos visto incluso hasta desglosado que una injuria renal aguda prerrenal son cilindros hialinos, y una interrenal son los cilindros granulosos. Entonces acá simplemente la respuesta es cilindros. Y cilindros, a ver, acá hay dos. Quisiera que ustedes, mentes brillantes, inclinen la balanza. Acá hay dos posibilidades. Marcar como cilindros granulosos o marcar como cilindros simplemente. Pero yo creo que no es para complicarse la vida, mejor, no nos compliquemos. Cilindros hay todo tipo de cilindros, es una respuesta muy general. En cambio, si el paciente está en shock hipovolémico, lo más probable es que esa injuria renal ya sea interrenal. Por lo tanto, ¿qué espero yo? Cilindros granulosos. Y la otra clave, la otra alternativa que es cilindros solamente, es muy general. No es una respuesta específica. No hay problema. Es un paciente con cuadro de deshidratación severa parecido al anterior, que presenta un volumen urinario de 10 mililitros por hora. Está en oliguria. Le ha aumentado 2 miligramos, la osmolaridad urinaria 1025, el sodio urinario está en el límite 10. El diagnóstico más probable es insuficiencia, tiene deshidratación severa, creatinina al doble, la osmolaridad en 1025, el sodio en 10. Lo más probable es que esto sea prerrenal. Por eso urinario, en una interrenal debería estar más de 20, entonces no alcanza. Todo todavía está para, lo mismo que la osmolaridad urinaria, para prerrenal. Aquí un par de palabras respecto a los mecanismos neurohormonales. Esto acá en una deshidratación, una disminución del volumen plasmático efectivo. Se activan mecanismos neurohormonales, el sistema simpático, renin-angiotensina, aldosterona, ADH. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar el filtrado, el flujo sanguíneo, el filtrado glomerular, mejorando la perfusión renal. La hipovolemia produce activación de los sistemas mencionados, aumenta la resolución de urea, pero no de creatinina, y la autorregulación renal. Así que cuando hay disminución del volumen plasmático efectivo, se activan estos mecanismos neurohormonales con la finalidad de que haya mayor retención de agua y de sodio y tratar de mejorar la hipovolemia. Acá nada más para mencionar que ustedes son compañeros ya de contemporáneos con los biomarcadores. Ustedes son médicos del futuro, los médicos moleculares. Estamos entrando, no entrando, ya estamos en la medicina molecular que está invadiendo todas las especialidades. Entonces, eso debe ser su campo. Ustedes tienen que fortalecerse, prepararse muy bien en inmunología. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y dominar estos biomarcadores que lo van a aprender sí o sí en nefrología. Menciono algunos: el interleuquina 18, el KIM-1, el N-gal. Por ejemplo, la creatinina. El aumento de la creatinina, mejor dicho, no es el mejor indicador de disminución del flujo de filtrado glomerular temprano. Repito, la creatinina no es el mejor indicador de disminución temprana del filtrado glomerular. Es decir, que la depuración de creatinina disminuye, pero no aumenta todavía la creatinina.
Y no aumenta la creatinina, ¿por qué? Porque se sigue perdiendo, ya no por filtración que está disminuida, sino por secreción. ¿Y por dónde es la secreción? Es por la vía de secreción de aniones orgánicos, que es el túbulo contorneado proximal. Entonces tú me preguntas, si la creatinina no es el mejor indicador, ¿cuál es la cistatina? Cistatina C. Y esos biomarcadores incluso te dicen si hay daño renal, dónde está localizado, si es proximal o si es distal, es una maravilla. Este es un caso interesante. Este caso es un paciente politraumatizado con intoxicación alcohólica que presenta múltiples hematomas. Es un politraumatizado y que llega con azoemia. La creatinina está aumentada, la urea está aumentada. Y además el CPK, que es la enzima del músculo, está también aumentada en 1500 miligramos por decilitro. Acá es lo que se conoce como rhabdomiólisis. Y esta rhabdomiólisis va a llevar a falla renal aguda. En el hospital una vez vimos un caso, cuando estaba en la sala de varones, Santo Toribio, un caso sumamente interesante. En realidad, la medicina, compañeros, nunca deja de sorprender, por más que uno tenga años ya en este negocio. Nunca deja de sorprender. Tiene tantos matices la medicina que por eso la hace tan apasionante. Y era un joven que había presentado estatus epiléptico, es decir, convulsiones tónico-clónicas generalizadas a repetición. Y como consecuencia de eso, ¿qué hizo? Hizo rhabdomiólisis. O sea, un equivalente acá, el paciente que ha presentado politraumatismo. El otro paciente que les cuento que ha presentado convulsiones a repetición, estatus epiléptico. Y al final el resultado fue el mismo. Rhabdomiólisis que lleva a una injuria renal aguda y a veces que requiere diálisis, pero en el caso que le menciono no hubo necesidad de diálisis. ¿Cuál es la causa más frecuente de injuria renal aguda? Es la necrosis tubular isquémica. Esa sigue siendo la más frecuente. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es característico en los pacientes con injuria renal aguda? Debido a necrosis tubular aguda tóxica. O sea, ¿de qué estamos hablando? De una injuria renal aguda intrarrenal, renal. Simplemente tendríamos que recordar. Y al empezar está la respuesta. Excreción fraccionada de sodio menor de uno dijimos que es prerrenal y mayor de uno es renal. ¿Para qué más? Vamos ahora rápidamente, esto seguramente ya lo han hecho, en teoría es un repaso nada más, de las complicaciones de una injuria renal aguda. Uno que va a producir hiponatremia, una hiponatremia hipervolémica, es decir, por aumento tanto del agua corporal total como del sodio corporal total, más agua que sodio. Por eso le llaman hipervolémica. Y bien, miren, solamente resumiendo, ¿ah? Resumiendo, compañeros. ¿Cómo me doy cuenta que el paciente puede tener ya hiponatremia? Porque está presentando náuseas y vómitos y tiene tendencia al sueño. Ahí estoy sacando. Ahí el sodio ya está debajo de 130 mil equivalentes por litro. Y cuando está por menos de 125, cuando es aguda, y cuando la hiponatremia es aguda, cuando tiene menos de 48 horas, ahí es aguda. Mayor o igual a 48 horas, eso es crónico. Bien, en una aguda, si el sodio es menor de 125, el paciente entra en delirio. Y es el momento en que puede simular, y cuántas veces he visto equivocaciones que han pensado que el paciente tiene un infarto cerebral. Y no, nada de eso. Lo que tenía era hiponatremia. Incluso se le hizo tomografía, no hay necesidad de eso. Por eso, primero, lo primero, tienes un paciente somnoliento, ¿qué exámenes tienes que tener a la mano? Sodio sérico,
Glucosa, glucosa por lo menos capilar y creatinina. Asegúrate de esos tres exámenes. De repente uno de esos tres es. Y el paciente puede convulsionar también por convulsiones, por hiponatremia, perdón. Puede convulsionar. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el sodio sérico es menor de 115. Ya es una hiponatremia muy severa. Es básicamente lo que les estaba explicando. El otro es, solamente acá para remarcar lo siguiente, ¿eh? Remarcar lo siguiente. En la como es una hiponatremia hipervolémica, aquí lo que le decía, que aumenta tanto el agua corporal total como el sodio corporal total, pero a más agua que sodio. Por eso es hipervolémica y el paciente suele presentar edema. Y hay un biomarcador aquí que va a estar aumentado, que es la copeptina, es un biomarcador de moda. ¿Qué necesito pedir acá? Sodio urinario. Si el sodio urinario es menor de 20, esto es extrarrenal. Pero en el tema que nos ocupa, yo espero que el sodio urinario esté más de 20 milivalentes por litro. La etiología es renal, sea una injuria renal aguda o una enfermedad renal crónica. Básicamente eso. Pregunta, hiponatremia euvolémica con sodio urinario mayor de 20, ¿cuál es la causa? Si bien es cierto, no hemos visto solamente hipovolémica y hipervolémica. Euvolémica está en el centro. Pero acá puede ser cualquiera. Secreción inadecuada de hormona antidiurética, hipotiroidismo sobre todo secundario, insuficiencia suprarrenal sobre todo secundario, fármacos como los AINES o las glitazonas que son antidiabéticos. Todas son causas de hiponatremia euvolémica con uso urinario mayor de 20. Entonces acá, ¿qué es lo que quieren que les conteste? Lo más frecuente. Y que lo más frecuente es CIJAT, secreción inadecuada de hormona antidiurética. Por último, en el AGA, con eso ya cerramos. En el AGA, ¿qué tipo de alteración voy a encontrar? Esto es una lectura previa, quiero ir de frente. Eso. ¿Qué tipo de alteración voy a encontrar? Espero encontrar una, esto de acá, acidemia. Un pH disminuido con un bicarbonato disminuido. Es decir, espero encontrar una acidosis metabólica. Acá está. ¿Qué espero encontrar? Espero encontrar un pH disminuido con un numerador bicarbonato también disminuido, acidosis metabólica. Eso es lo que espero encontrar. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué en una injuria renal aguda espero encontrar acidosis metabólica? Una forma de confirmar que estás frente a una acidosis metabólica es con el exceso de base. Si el exceso de base es normal, el disturbio primario suele ser respiratorio. Si el exceso de base está alterado, el disturbio primario es metabólico. Más negativo, acidosis metabólica. Más positivo, alcalosis metabólica. De ahí la importancia de chequear, de mirar el exceso de base. Ya, acá voy, acá voy. No es una clase de ciencia metabólica, solamente estoy utilizando lo que me interesa a mí para plantearla como complicación de la injuria renal aguda. Entonces, tengo acá, espero encontrar una acidosis metabólica con anion gap incrementado. Claro. Y acá tienes los mecanismos. Uno, por aumento de la producción de hidrogeniones. Dos, por disminución de la excreción renal de ácidos. Así tenemos causa de acidosis metabólicas con anion gap aumentado por aumento de producción de hidrogeniones, cetoacidosis, sobre todo puede ser diabética, aumento del ácido láctico, acidosis láctica, o intoxicaciones por salicilatos, por alcohol metílico, monóxido de carbono en los incendios. Pero lo que nos interesa es este de acá, por disminución de la excreción renal de ácidos.
Ahí tiene enfermedad renal crónica, ahí tiene injuria renal aguda. Así que repito, en las complicaciones, ¿qué espero encontrar? Respecto al sodio, ya, una hiponatremia hipovolémica, con un sodio urinario mayor de 20 milicalentes por litro. Eso respecto al sodio. Respecto al LAGA, ¿qué espero encontrar? Una acidosis metabólica con anion gap aumentado, ¿sí? Por disminución de la excreción renal de ácidos. Eso es lo que espero encontrar. Y he compartido con el delegado Omar la C2 de mayo para que envíe a la promoción o los que estén interesados unos resúmenes. Tengo unos resúmenes didácticos de hiponatremia, que es un tema que le da dolor de cabeza a los internos y a los residentes, de la manera más didáctica, sin entrar al manejo, porque eso es para nefrología. De hiponatremia y también le he dado uno de AGA, que es otro dolor de cabeza también en los internos. Saben tomar bien la muestra, son hábiles con la aguja, pero no saben interpretar sistemáticamente eh, y correlacionarlo con el paciente. Eso es lo que quisiera. Entonces pretendo en ese resumen de AGA, que también les he compartido, y también les he compartido uno de examen clínico del sistema urinario que es simple, pero no porque sea simple lo vamos a subestimar. Y por último, de problemas en nefrología